recordar. Entonces, hoy es nuestra segunda semana de clases del trimestre ridículo 19P, 19 primavera. ¿Qué día es hoy? 17 de septiembre. De 2019. Estamos en introducción al pensamiento crítico. Le pusimos una especificación que no está en el nombre de la OEA. Con base en ciencia. En la primera sesión hablamos de lo que es el pensamiento científico, cómo se dice, ¿no? Y que no es la única forma de pensar de los humanos. Mencionamos pensamiento mágico, pensamiento religioso y el pensamiento científico. ¿Qué hicimos en esa primera sesión? Leímos un artículo de un profesor de la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, David Tollerton, precisamente sobre la necesidad de que estudiantes universitarios se aboquen a saber que existe algo que podemos llamar pensamiento científico o racional, y que es necesario desarrollar, porque no es, vamos a ver más adelante, pero la pregunta ¿es una forma natural de pensamiento en los humanos? ¿Es una forma natural de pensamiento en los organismos, en los seres vivos? Si sí o no, si sí, ¿en cuáles? Revisamos o mencionamos que esa forma de pensar, esa forma de pensar que llamamos pensamiento científico, pues tiene ciertas propiedades, características o reglas, ¿sí? Vimos que se ha desarrollado a lo largo de la evolución humana social. La pregunta es, ¿surge con la sociedad, con la aparición de la sociedad, o ya existía antes en los humanos, antes de que formáramos sociedades ciudades, sociedades citadinas, o nos constituíamos en congregaciones a las que llamamos ciudades, con las cuales mencionamos que surgen lo que llamamos esas congregaciones humanas, a lo que llamamos civilizaciones? ¿Surge con ello el pensamiento científico? ¿O a lo mejor ya estaba antes? Y en ese sentido acudimos a un texto titulado El método científico. Revisamos varios, no solo uno que algunos consideran como el original, el fundador del método de las ciencias, cuyo autor era un francés, René Descartes, y solamente revisamos la parte introductoria, la presentación, y eso, solamente con eso nos sacudió, porque revisamos qué es lo que describía en su introducción Descartes, que trataba su ensayo o propuesta sobre los métodos de las ciencias, ¿sí? Así lo llamó él. Y luego puso un texto no tan antiguo, tal vez ya antiguo, pero no tanto, siglo pasado, no del siglo XVII, del doctor Arturo Rosenbluth, titulado El método científico, algo ya más formal respecto, más cercano a nuestro tiempo actual. Y se quedó una tarea, que fue ver una película, que no es una película sobre un tema de ciencias, no es una historia científica, no es una historia ficticia
alrededor o sobre la ciencia, o que usa o acude a la ciencia, podemos una historia ficticia que tiene que ver con la ciencia, ¿cómo la calificaríamos? Algo que no es cierto, sino que es ficticio, no es una historia real, es una historia imaginaria, y que tiene que ver con ciencia, pues sería ciencia ficción. No, es una película que no es de ciencia ficción, no es una biografía o una historia científica. ¿De qué trata la película? ¿O así ya la vieron todos? Los que se acaban de incorporar tienen que verla. Ahorita ¿Cómo? Un juicio. La película se llama, el título original en inglés es 12 Angry Men, 12 hombres enojados, molestos. En español la han titulado como 12 hombres en pugna. Aunque depende de dónde vea uno la traducción, le ponen cada título más ridículo. Toda esta información, recordamos, está disponible, y el programa en su conjunto está disponible en un website, en un sitio web, cuya dirección es esta. HTTP es un archivo de hipertexto, lo que significa HTTP, //, investigación, porque no tiene tilde en la O. Ahí no es investigación, es investigación. .1, no mentira, me faltó. .izp. .iztapalapa.1.mx diagonal alba no me acuerdo, creo que es UEAIPC, algo por el estilo, pero si entran aquí van a encontrar abajo el nombre del curso, Introducción al Pensamiento Crítico, y si le hacen clic o le aperturan o le hacen algo en esa parte, van a darse cuenta que hay un vínculo, link al sitio del curso, que tiene un título que es Introducción al Pensamiento Crítico. Esta OEA, este curso, este trimestre, con estas fechas. ¿Bien? Entonces, la tarea era ver la película y ¿qué más? No resolverlo. Este cuestionario no es para resolverlo, es para responderlo. Son algunas preguntas para cuestionarse lo que vieron. Y rápidamente, ¿qué me pueden decir de lo que vieron? Quizá un resumen de lo que se escribió en el cuestionario. No lo has acabado. ¿Por qué? Son nada más 5. Son 10 preguntas, pero deben responder ahorita 5 nada más. ¿Sí entendieron eso? ¿O? Sí, lo supuse. Lo supusieron. Ah, sí. Sí, ¿y qué te aventaste ya las 10 preguntas? No es el. Lo leí y dije, son muchas. Es que apenas las primeras 5 son para que la respondan en esta primera parte del curso. Es que apenas la leí en la noche, pues se me va a olvidar. Ajá, bueno. Tenía que ver una película. Okay. Sí, lo bueno es que las tareas que hay en este curso no son obligatorias. Son encomiendas, es una tarea, una encomienda, algo que se les encarga, se les recomienda que hagan una actividad intelectual, casi todas ellas son actividades intelectuales, pensamiento, actividades para que piensen, reflexionen, medítenlo, lo que el tema que se haya visto o el material que han revisado, en este caso una película. Decían que es un juicio, ¿sí? Y de hecho no es la película sobre el juicio completo, sino solamente la deliberación del jurado. Es una película norteamericana ubicada en el contexto del sistema legal norteamericano. Entonces, es un cuestionario, es una serie de preguntas que cuestionan sobre cómo piensan, si es crítica o no la forma de pensar de los jurados respecto al caso que se les presentó y el cual tienen que deliberar si el inculpado es efectivamente culpable, fuera de toda duda razonable,
es como establece el sistema judicial de los Estados Unidos para encontrar si alguien es culpable de lo que se le imputa o, ojo, no culpable, not guilty. Son dos, en todo jurado en un juicio en el derecho anglosajón, porque no solamente en los Estados Unidos, también sucede en Canadá, en Gran Bretaña, en Australia. En el derecho anglosajón, la deliberación de un jurado en un juicio puede tener 3 resoluciones. Una, el jurado se puede declarar incompetente, ¿ya? Ni fu ni fa, no decidimos, sino que cedemos el caso a que otro jurado se nombre para que delibere y dictamine si el inculpado es culpable, guilty, de lo que se le imputa, o not guilty, no culpable con base en las evidencias presentadas. Ojo, con base en las evidencias, dentro de las cuales también hay testimonios. O sea, lo que la gente dice que vio sobre el hecho. Y en la película mencionan que hubo varios testigos, varias personas que presentan sus testimonios de lo que dicen haber, ya sea visto o escuchado. También se presentan evidencias materiales. Una navaja, a knife, una navaja en español, no un cuchillo, una navaja. La traducción es navaja, no cuchillo. Una navaja de resorte. Bien. Y el tipo de evidencias materiales son importantes en cómo son interpretadas. Sí, esa parte me gustó, la del chico que viene igual de los cursos que le enseña a usar la navaja. Que le enseña realmente cómo se usa una navaja de resorte. No es como la navaja suiza. Nunca han estado en una pelea de cuchillos. No, de navajas. De nada. En peleas de cuchillos serán de carniceros, yo creo. O de cocineros. Y con el cebollero, imagínense. O sea, no es lo mismo un tipo de instrumento para cometer un delito que otro. Hay detalles que van surgiendo cuando van revisando de manera crítica lo que ya se les presentó durante el juicio. El juicio ha terminado. Viene la deliberación del jurado que debe definir si el imputado es culpable o no culpable. ¿A qué se refiere no culpable? Por eso el juez les dice que deben decidir si es culpable fuera de toda duda razonable, pensada. Porque puede suceder que se le declare no culpable porque las evidencias no son suficientes para decir fuera de toda duda que sí es culpable. Ojo, el veredicto no es, en ese caso, no es de inocencia. Simplemente que las pruebas presentadas, sean testimoniales o materiales, no son suficientes para definir fuera de toda duda que es efectivamente el responsable de los hechos. O sea, no dice que no lo haya hecho, dicen que no pueden saber, no saben con certeza si lo hizo o no lo hizo. Es muy diferente, el concepto es muy diferente a no ha hecho nada, a tal vez sí, pero no tenemos suficientes pruebas para demostrar. Ojo más, que nos lo demuestren para que nosotros afirmemos. Y tiene que ver con el tema de la clase pasada, de la segunda sesión. Que de hecho hay unas cuantas falas. Sí. Los argumentos hay varias falas. Ajá. Por eso, este curso está armado en secuencia. Pero es importante que, aunque se hayan incorporado por el sistema de administración escolar del agua, se hayan inscrito al curso apenas a finales, en el transcurso de la semana pasada y no hayan acudido a las primeras 2 sesiones, por eso está el material en este sitio web, para que lo puedan revisar
y puedan entender de qué se trata el curso y cómo vamos a nosotros entender qué entendemos por pensamiento crítico, con base en ciencia, porque como mencioné en la primera sesión, en parte por eso fue uno de los motivos por el cual leer ese texto periodístico del profesor Tollerton de la Universidad de Essex, ¿sí? Tollerton, sí, Tollerton. No solamente en esta universidad, en esta carrera de biología experimental, una carrera científica, hay este tipo de cursos de pensamiento crítico, o sobre pensamiento crítico. Los hay desde hace muchos años en las escuelas de filosofía, por ejemplo. La filosofía, el pensamiento crítico es un campo de la filosofía, pero es su estructura cognitiva, disciplinaria y escolástica es diferente. El pensamiento crítico en filosofía no es con base en ciencia, es decir, no es con base en los postulados que surgen de los trabajos de Descartes. No se basan en lo que dice Rosenbluth, que es el método científico. Tienen otro sustento cultural incluso. El pensamiento crítico para los filósofos. Nosotros no vamos a ser en este momento y a terminar ustedes la decisión, no van a ser filósofos, van a ser biólogos experimentales, no filósofos. Después, si quieren, como algunos de mis colegas y excompañeros y hasta maestros de la licenciatura en biología, pueden aventarse un doctorado en filosofía, un posgrado en filosofía. Digo posgrado, o sea, lo que sigue a la licenciatura. Pueden hacer, si quieren, la maestría, o pueden no hacer la maestría en filosofía y luego hacer un doctorado en filosofía. Y entonces serán formalmente filósofos profesionales porque salieron de un posgrado. Han tenido una formación profesional de grado o de posgrado para ser filósofos. Solo entonces. O quizá filósofos de práctica, en la práctica. Ha habido, sobre todo en ciencia, gente que se ha dedicado a la filosofía de la ciencia que no estudió formalmente en ninguna escuela de filosofía, pero a través de sus trabajos posteriores a su carrera científica o simultánea a la carrera científica, han hecho filosofía de la ciencia. Y los hay de muchos países. En fin, entonces, en la clase pasada revisamos, que fue en nuestra recomendación, el tema fue falacias e ilusiones. Falacias e ilusiones, donde revisamos definimos qué es una falacia. ¿Qué es una falacia? ¿Sí lo copiaron? ¿Sí lo anotaron? No, es un argumento contra los hechos que no tiene sustento. ¿Sustento en qué? En evidencia de las que toma en cuenta la ciencia. Y esa la asumimos porque esa definición la tomamos. Gracias. Sí. Ahí tienen el reserva. La tomamos de una presentación del profesor Gerald Terzian, astrofísico de la Universidad de Cornell, del curso que él da, que se llama Seminario sobre Pensamiento Crítico de la Universidad de Cornell. Ese es el subtítulo del curso. El curso se llama Astronomía 490. Astronomy 490. Seminar on Critical Thinking. Y es una presentación que ya tiene un poco de tiempo, desde 2004, pero sigue siendo. Simplemente nos da una definición de qué es pensamiento crítico, de qué es falacia. Es un argumento contra los hechos y sin sustento. Un argumento sin sustento que no se sustenta en hechos. Es una afirmación falsa. Que se toma por cierta. Es una afirmación que se toma por cierta, pero que no tiene un sustento evidencial. Y vimos que hay, ¿cuántas contamos? Tipos de falacias. Bueno, como 11, ¿no? 11 formas de falacias, 11 tipos de falacias diferentes.
Podríamos reducirlas porque vimos que, por ejemplo, la falacia de apelar a las emociones, en ese grupo se puede incluir la falacia de te voy a partir la mandarina en gajos, la amenaza a la integridad de la persona, una falacia por temor o algo que se llama, ¿no? ¿Qué número le pusimos en español? Apelar a la fuerza. Apelar a la fuerza. La falacia de apelar a la fuerza es pues te da miedo, ¿no? Entonces es una emoción, podemos reducirla de 11 a 10, por ejemplo. Pero ese ejercicio fue para tener un poco más claro cuáles son los argumentos que no quedarían dentro de un pensamiento crítico, sino dentro de un pensamiento sustentado no en evidencias, sino en cosas que no son ciertas, no tienen sustento verificado. Bueno. No lo mencioné, pero había por ahí una tarea, medio la hicimos aquí en clase cuando revisamos cómo percibimos el mundo. Que de hecho era movió esto y nada, había un subtítulo en la sesión de pasada, era falacias, ilusiones, engaños, autoengaños, fraudes, nuestra percepción del mundo. Y hicimos el ejercicio, en parte usando material de la presentación de Terzian y alguno que yo puse, si no lo tenían acceso en ese momento a la presentación de Terzian. Vimos que no solamente se pueden afirmar cosas falsas y tomarse como ciertas porque alguien nos lo dice y somos muy crédulos y le creemos, sino porque además podemos ser engañados a través de lo que vemos, cómo lo percibimos, y mencioné yo no solamente lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que sentimos a través del tacto, a través de la piel, nos puede engañar. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Entonces, no es que alguien nos quiera engañar por mala fe. A veces los engaños son, vamos a decir, inocentes, no de mala fe. Muchas veces son mala leche. La tarea es, pueden hacer de dos maneras, aunque en la Ciudad de México es un poco complicado, porque o está nublado o hay contaminación lumínica. Que es, mencionamos que percibimos, ¿cómo percibimos? Percibimos un movimiento aparente del Sol. Sale por el este, sube hacia el cenit, lo vemos como si subiera por encima de nuestras cabezas, luego baja hacia el horizonte por el oeste, y al día siguiente, de hecho a eso le llamamos día, al ciclo repetitivo de salidas del Sol por el este recurrentemente, o ocultaciones del Sol por el oeste recurrentemente. ¿Se repite? Todos los días nuestros sentidos están siendo engañados de manera natural por la naturaleza misma. Percibimos como si la Tierra estuviera fija, inmóvil, sin ningún tipo de movimientos arborosísmicos. Estamos en temporada de sismos, dicen. No solamente en temporada de huracanes, sino en temporada de sismos en la Ciudad de México. Y en cambio percibimos, vemos, es evidente que el Sol está girando alrededor nuestro, y no solo el Sol. Se oculta el Sol, se oculta, ya no lo vemos, se oculta de nosotros, se oscurece la bóveda que está encima de nosotros, es una bóveda, la interpretamos como una bóveda, se pone negra y vemos puntitos brillantes. ¿Sí? Bueno, en la Ciudad de México les digo no. ¿Alguien ha visto esos puntitos brillantes en la Ciudad de México? ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? Y se pueden ver, si ustedes tienen el cuidado o el hábito o
o no tienen nada que hacer, se la pasan viendo el cielo nocturno a lo largo de los días y las semanas, los meses, van a ver que siempre por las mismas fechas, a la misma hora, se ve un cierto conjunto de estrellas sobre el horizonte. En el este, por donde sale el sol, ya estamos llegando a esa época del año, entrado el otoño y pasando hacia el invierno, cuando poco después de que se oscurece, vemos por el este para allá, un conjunto de 7 estrellas. Así llamamos esos puntos de luz nocturno. 7 estrellas, que tienen más o menos esta disposición. Déjame ver si me acuerdo. 1, 2, 3. Lo voy a poner así. Luego otra por acá, más brillante, otra por acá, otra por acá y otra por acá. Y aquí se ve una manchita de luz. ¿Cómo? ¿Qué nombre le pusiste? Allá atrás. Orión. Orión. A este le llaman el cinturón de Orión. Y este le llaman los que le pusieron este conjunto de estrellas Orión, a este le llaman la espada de Orión, colgada de su cinturón. Qué buena imaginación, ¿eh? Sí. Y en realidad no son solamente estas 7 estrellas esa mancha. Por acá hay otra, y por acá hay otra, y se ve que Orión tiene un arco en una mano y un garrote en la otra. Y además, si le buscan por acá, acá lo acompaña su perro, el cual sale después de él. Es el conjunto de estrellas al que llamamos el perro. No, el can. Y no es uno, son 2. Uno grande y uno pequeño, el can mayor y el can menor. A estos conjuntos de estrellas, pues le llamamos así, conjuntos de estrellas, pero en griego. Constelaciones. No sé en latín, stelario. Bien, entonces, pero esto, los griegos, los romanos, pensaban que era un cazador, por eso tenía el arco. Era un cazador. Y por cierto, perseguía también a 7 doncellas, a las Pléyades. ¿Eh? No, se ven muchas más. Bueno, en la Ciudad de México a veces puedes llegar a ver 7. Puedes llegar a ver hasta 7. Las 7 doncellas a las que llaman las Pléyades, a las cuales perseguía Orión. Desde entonces había acosadores. Bien, o imaginaban que había acosadores. Cada quien ve sus traumas allá arriba. Es una interpretación que hacían los pueblos antiguos. Eso es en el Mediterráneo, en la zona de lo que ahora es Grecia, por ejemplo, Italia, o sea, la zona de la cultura grecorromana. En otros lugares le llamaban diferente, imaginaban otras cosas. Hacia el norte, esta se ve hacia el este, pero luego se va hacia arriba y luego se va hacia el oeste. Sigue el mismo patrón de movimiento que el Sol. Sale del este, por el oeste. Pero solamente se ven principalmente en invierno. Se empiezan a ver en el otoño, se ven plenamente en el invierno y ya para cuando llega la primavera ya no se ven. Se ven unos conjuntos de estrellas, otras constelaciones. Vemos cosas que son y cosas que no son. ¿Esto es un cazador? Ahora sabemos que no. Sabemos que esa no es una espada. Es una mancha de luz que es. Después le llamaron nebulosa, la nebulosa de Orión. Y ahora sabemos que es donde se forman estrellas.
es un cúmulo de polvo y gas allá muy lejos, donde se están formando nuevas estrellas. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Pues la tarea es de esta, la pueden hacer también poco a poco. Lo más interesante sería tener el tiempo y la paciencia y la oportunidad de ver cómo se mueven las estrellas a lo largo de días, semanas, y a lo largo del año. Y vamos a ver que se mueven estas 7 y la mancha y las que parecen el arco y el garrote, se mueven todas juntas. Tanto a lo largo de la noche, vamos a decir, como a lo largo del año. Porque si bien ahorita se ve sobre el horizonte, en estos próximos días se va a ver sobre el horizonte, poco después del atardecer, entre diciembre y enero se ve acá arriba, a la medianoche. Entonces, es una constelación de invierno, se dice. Pero no la vemos en verano. No la podemos ver en verano. Vemos otras constelaciones en verano, eso sí no está nublado. Y además, en la Ciudad de México, por la cantidad de luz que echamos para arriba, de las lámparas, o de los fuegos artificiales, pues no se opaca la luz de las estrellas. Por eso es que lo que hay disponible en el sitio web es una animación hecha por computadora con un programa muy sencillito que muestra cómo se mueven las estrellas. Y van a darse cuenta en esa animación, y lo pueden hacer incluso en estos días, si no está muy nublado, y si no está muy nublado, se pueden ver típicamente a una horita, y con la contaminación lumínica en la Ciudad de México, podemos ver al menos 4 de 5 estrellas que vieron también los griegos, los asirios, los romanos, los egipcios, los mayas. Vieron 5 estrellas que junto con estas y todas las demás salen por el este, se meten por el oeste, pero no siguen a estas todo el tiempo. Les llamaban por eso los griegos estrellas errantes, astares planetes. De ahí viene la palabra que ahora interpretamos de manera diferente. Estrellas errantes. ¿Por qué errantes? Ahorita se puede ver cerca de las 9 de la noche, entre las 9 y las 10 de la noche, casi en el cenit, una estrella muy brillante, que no es una estrella. Bueno, sí es una estrella errante, que la mencionamos en la primera clase, cuando hablamos de esos seres imaginarios. ¿Quién fue? No, porque dijimos un él, no una ella. Venus se supone que es ella, y era Afrodita para los griegos, Venus para los romanos, Ishtar para los asirios, Zeus. ¿Cuál otro nombre tiene Zeus? Júpiter. Nada más que a la estrella brillante, la estrella errante no le decimos Zeus, le decimos Júpiter. ¿Pueden ver Júpiter a simple vista? Pueden ver Júpiter a simple vista. Y un poco detrás de él, hacia el este, más hacia el este, se ve una un poco más pálida, un poco menos brillante, el papá de Júpiter. Saturno, Cronos, el padre de Zeus, Cronos, el padre de Júpiter para los romanos, Saturno. Se alcanza a ver perfectamente Saturno y Júpiter. Al amanecer podemos ver a Venus, podemos ver a veces a Mercurio y podemos ver Marte. Son las 5 estrellas errantes que se pueden ver a simple vista y que han visto desde los asirios hasta nuestros días, aún en la Ciudad de México lo podemos ver. Entonces, si no, vean la animación que está en el sitio web, para que nos engañemos juntos. ¿Por qué no hay un tal Zeus, no hay un tal Marte, no hay un cazador allá arriba que, bueno, dice que desde arriba nos están dando de garrotazos de por sí? Ahí lo pueden ver. ¿Cómo llegamos a saber que estas cosas no son
un cazador trepado allá en el cielo. Es un ejercicio intelectual que hace Yerban Terzian en el curso que da de pensamiento crítico en la Universidad de Cornell, porque el curso es para astrónomos. Aquí ustedes no van a ser astrónomos, ustedes van a ser biólogos. ¿Qué estudian los biólogos? La vida. La vida. A ver, qué bueno que lo mencionas. Los astrónomos estudian, actualmente son astrofísicos, son físicos que estudian los astros, astrofísicos, y saben que estas cosas no son luciérnagas pegadas, esa cosa negra de allá arriba, como dijo Timón, ¿bien? Sino que son lo que dijo Pumba, bolas de gas quemándose a millones de kilómetros. ¿Ok? Es una sesión que tiene Terzian con sus alumnos en la Universidad de Cornell, donde revisan cómo evolucionó el conocimiento astronómico desde la interpretación de los asirios, dioses, semidioses, hasta lo que hoy conocen o estudian los astrofísicos. Nosotros somos biólogos o vamos a ser biólogos. ¿Qué es la vida? No vamos a responder hoy esa pregunta, la voy a dejar para después, porque si no, no vamos a acabar. Y no vamos a acabar en el trimestre. Prefiero que vayamos poco a poco, comenzando por, así como la astrofísica actual se funda en el siglo XVI, principios del siglo XVI, cuando Copérnico dice, espérense, no es el Sol ni las estrellas las que están girando alrededor de nosotros en la Tierra, sino que es la Tierra, y aunque no me crean, la que se está moviendo. Y es más, donde vivía Copérnico no había sismos. Todavía cuando viajó a Italia, viajó a Roma, ahí sí hay sismos. ¿Sí? Pero no en Polonia. Polonia no es una sísmica, entonces vayámonos a Polonia. Lo que afirmó fue que la Tierra tiene 3 movimientos, de los cuales es más probable presentar evidencias, de alguna manera, de 2 de ellos. Un movimiento de rotación, que es el que hace que veamos como que el Sol sale y el Sol se mete. Lo empiezo a ver, lo veo enfrente de mí y luego ya no lo veo. Pero no es el Sol el que se estaría moviendo respecto a mí, no está haciendo esto, sino que yo soy el que está rotando, la Tierra está rotando. Ese es el primer movimiento. El segundo movimiento que explica el por qué en algunas épocas del año se ven unas constelaciones y en otras épocas del año se ven otras constelaciones. La Tierra tiene un movimiento más amplio que se da alrededor del Sol. Decía Copérnico, estando el Sol en el centro de ese círculo que estaría siendo la trayectoria de la Tierra. En gran medida Copérnico, bueno, primero, cambió la visión de casi 4.000 años por parte de los humanos a partir del establecimiento de las primeras civilizaciones, en 1543 formalmente con la publicación de las revoluciones. Dice, la Tierra no está fija y el Sol no gira alrededor de la Tierra, ni las estrellas. La Tierra rota, se mueve rotando, lo que hace que percibamos que parezca que el Sol y las estrellas se mueven alrededor del Sol. Y además se mueve alrededor del Sol en un círculo, estando el Sol casi en el centro. Pasamos de un sistema en el cual la Tierra está en el centro, nosotros la Tierra estamos en el centro del mundo, del universo, de un sistema de concepción geocéntrica a un sistema en el cual en el centro está el Sol y la Tierra se mueve junto con lo demás alrededor del Sol, a un sistema heliocéntrico. En eso, en cuanto a que la Tierra es la que se mueve y no el Sol, Copérnico estaba perfectamente en lo cierto. Por cierto, las evidencias que demostraron eso tardaron más de 100 años. Porque a Copérnico pocos le creyeron, muy pocos le creyeron en su tiempo.
porque todos vemos que el sol sale, sube y se mete. Y nadie siente que la Tierra se mueva rotando. Si hace 2 años sentimos que se movía la Tierra, pero eso era un sismo, no porque estuviéramos rotando. Faltan 2 días para que vuelva a temblar. No, faltan 2 días para el simulacro, para estar preparados para cuando vaya a temblar, que no sabemos cuándo va a ser. ¿Cómo sabemos cuál es la causa de los sismos? Eso lo estudiaron originalmente los geofísicos, no los astrofísicos, los que estudian la física de la Tierra. Antes, en donde hay movimientos de esos, como en Japón, los japoneses, suponían que sus islas se movían porque había un bagre abajo moviéndose. Un bagre, un bagre. Es un bagre. Una gata le dicen también. Ellos que tienen bigotes. ¿Sí? Un bagre que se movía y entonces temblaba. ¿Sí? Es lo que interpretaban los japoneses. ¿Cómo es Japón? Es un conjunto de islas. Y hay muchos bagres. Pues alguno de ellos está provocando movimientos. Interpretación de los sismos por parte de los japoneses. En Italia también hay temblores, sismos. ¿Cómo explicaban los romanos el movimiento de la tierra causado? Que entendemos como sismo, como temblor. Y es muy parecido, los fenómenos de ese tipo de la tierra son muy parecidos a los que tenemos aquí en la tierra. En México, perdón, en México, en la tierra, pues estamos. En México. ¿Sí? En la ciudad en México, en el centro de México tiembla. ¿Y qué más hay cerca de aquí de la ciudad, por ejemplo? Volcanes. Está el Popocatépetl, está el que ya no funciona, que es el Iztaccíhuatl, está otro que no funciona, que se llama Ajusco, está otro que también ya no funciona, que es el Xitle. Si ven un mapa de la zona alrededor de la Ciudad de México, hay un montón de volcanes ya muertos, bueno, inactivos. Nunca estuvieron vivos, estaban activos y ahora están inactivos. Más hacia el este, como yendo hacia Veracruz, hay ahí otro volcán grandotote que también está activo. El Nevado de Toluca está como el Iztaccíhuatl, inactivo. No, además está hacia el oeste, no hacia el este, hacia Veracruz. El Citlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba. Está activo. No se ha manifestado. Aquí estoy. No, el día que lo haga. Más hacia el oeste y hacia el norte hay uno de los 2 volcanes más activos en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, en el país. ¿Cuál? El volcán de fuego de Colima. Ese está. Nos quejamos del Popocatépetl. Es un aburrido este de aquí. Ahí de vez en cuando. No, el volcán, el segundo volcán más activo. Bueno, es el primer volcán más activo, pero es el menos peligroso. Es el volcán de fuego de Colima. Hay uno que está activo y es más peligroso geológicamente porque se manifiesta pocas veces, acumula mucha energía. Está hacia el sureste de la Ciudad de México. Ese está hacia el sureste, no como Cancún, que no está hacia el sureste. Cancún está hacia el noreste, hacia el sureste en Chiapas, el Chichón. Y casi nadie va a vigilarlo. La erupción del Santa Elena en los Estados Unidos fue menor en magnitud que la del Chichón. Creo que fue el mismo año o al año siguiente. Y mientras que el Santa Elena sí tuvo mucho impacto porque fue de lado, tuvo impacto local en esa zona de los Estados Unidos, el Chichón provocó un cambio climático en la Tierra de algunos meses por las emisiones, sobre todo de sulfatos.
de óxidos de azufre. Provocó cambios en el atardecer, veíamos el atardecer rojo debido a todo el material que llegó a la estratosfera, que arrojó el chichón. Nos iba a contar en Italia cuál era la explicación. En Italia también hay volcanes. ¿Volcanes? Hay sismos y hay volcanes. Y se dieron cuenta los romanos que estaban asociados. Y de repente temblaba y al rato, eso fue lo que pasó con el Vesubio en Pompeya y en Herculano. Antes de que hiciera el Vesubio, hubo una serie de temblores de tierra. Y después, lo que pasó, año 79 de nuestra era, un montón de muertos. Incluso uno de los primeros naturalistas de los que tenemos historia y que escribió mucho, ahí murió, como buen vulcanólogo. ¿Quieren ser científicos y morir en el evento? Sean vulcanólogos. Lo fue el comentario, pero es una triste realidad de algunas funciones científicas. Que los biólogos, no, y experimentales menos, ¿no? Tendría que caerles el microscopio en la cabeza. Es una carrera muy segura, se pueden morir de viejos. ¿Sí? No se van a morir como producto de la investigación. Creo que la carrera científica que tiene la vida media más corta es la de vulcanólogo. Ustedes deciden. Bueno, ¿quién fue? Fue Plinio el Viejo, se llamaba. Su hijo, Plinio el Joven, fue del que tenemos el texto de lo que fue a hacer su papá a las playas de Pompeya cuando vio que el volcán estaba haciendo erupción. Tengo que ir a ver eso. No regresó. Entonces, desde la isla donde vivían, que estaban enfrente de Pompeya, Plinio el Joven, más sensato que el papá, dijo: yo desde aquí mejor tomo nota. Y las narraciones que tenemos de cómo fue la erupción del Vesubio en el año 79 se las debemos a él. Las primeras observaciones las hizo Plinio el Viejo y las conservó y luego las juntó con sus textos Plinio el Joven. Entonces, Italia es muy parecida geológicamente al territorio mexicano. Hay temblores y los romanos se dieron cuenta que estaban asociados con esa cosa que sale debajo de la tierra, con los volcanes. ¿Cómo explicaban los volcanes? Es el dios que ha enojado. ¿Cómo se llamaba? Ya lo dijiste. Vulcano. De ahí viene la palabra volcán. Así como los mayas, de repente les llegaban las tormentas, se inundaban, por las chozas volaban por el viento. Es el dios que está enojado. ¿Cómo le llamaron? No, huracán. Amigo de Chac. Chac llevaba la lluvia y el viento lo llevaba a huracán. Ya, bonita pareja, Ya bájenle. Interpretaciones de pensamiento crítico mágico. Los dioses son los autores de los fenómenos naturales. Desafortunadamente no tenemos relatos ni textos que expliquen ampliamente cómo interpretaban, por ejemplo, los mexicas a los sismos, porque seguramente había sismos en estas tierras, que siempre ha habido sismos en estas tierras, así como ha habido volcanes. Lo más que entendemos es que en tiempo de los mexicas parece que no hubo erupciones importantes del Popocatépetl y nada más veían que era una montaña que echaba humo, estaba fumando. No le dio enfisema pulmonar ni cáncer, pero se echaba humo, estaba fumando. ¿Qué significa Popocatépetl? Montaña humeante, montaña que humea. ¿Sí? Entonces, pero no, parece que los mexicas no lo asociaron con los probables sismos que ellos vivieron, porque además la cultura mexica duró muy poco tiempo. Si revisamos la historia, la cultura mexica, desde que se establecen llegan a las orillas del lago, luego los mandan al centro del lago, al islote, y de ahí crecen, pues están en su apogeo cuando llegan los españoles y ya no crecen. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, biólogos, nosotros cómo interpretamos a la naturaleza.
Así como los astrofísicos interpretan actualmente a la naturaleza con base en que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero además van corrigiendo las afirmaciones. ¿La afirmación de Copérnico era una falacia o era una afirmación basada en los hechos? La afirmación, los hechos en los que se basaba Copérnico para afirmar que la Tierra se mueve fue revisar. Eso era tarea de un monje, aunque Copérnico no era monje, nunca se ordenó como sacerdote. En los libros de historia y de la astronomía y de la ciencia dicen el monje polaco Nicolás Copérnico, quien afirma eso, está diciendo una falacia, porque Copérnico nunca se ordenó como sacerdote de la Iglesia Católica ni en ninguna otra iglesia. Ya les mencioné yo que el único título universitario que tenía era de médico, aunque fue de lo que menos trabajó. Trabajó como astrólogo, como matemático, como economista, como abogado de la Iglesia Católica, ¿sí? Y él lo que hizo fue revisar todas las observaciones, todos los textos que había de observaciones astronómicas, desde los asirios hasta pasando por ya más cercanos a la Europa renacentista, los astrónomos musulmanes, que son los que nombraron el mayor número de estrellas. El mayor número de estrellas que tienen nombre, lo tienen en árabe. De hecho, las 3 estrellas del cinturón de Orión, ¿cómo se llaman? Rigel. No, Rigel está por acá. No, El cinturón. Bueno, esto lo pueden googlear después. Betelgeuse, Sí, están Beetlejuice, no fue una película que ahí viene el nombre. No, pero eso se llama una. Betelgeuse. Bueno, si revisan ustedes, googleen el nombre de estrellas y van a ver que la mayoría que tienen nombre están en árabe. ¿Sí? Porque fueron los astrónomos más activos después de la caída del Imperio Romano, los árabes. Entonces, Copérnico revisa todas las observaciones astronómicas que tenía en su tiempo al alcance, y no había internet. ¿Sí? Y a través de esa revisión minuciosa de la literatura astronómica llega a la conclusión de que aquí hay algo chueco, como lo estamos interpretando, y con base en estas observaciones mundiales, yo las interpreto de otra manera, que me hacen suponer que la que se mueve la Tierra tiene 3 movimientos y el Sol está en el centro. Y la Tierra se mueve y los demás planetas se mueven en círculos alrededor del Sol. Bueno, afirmación correcta, veraz. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Los planetas también. Pero hubo por ahí, de los 7 postulados, que leí algunos en la clase pasada, hay algunos postulados que son falsos. Pero Copérnico no se dio cuenta. No fueron falacias por intención para engañar, sino por falta de información. Fueron sus interpretaciones de la información limitada que tenía. Asumió que los movimientos de los planetas y de la Tierra eran círculos, le llamó órbitas. De ahí el impresor le puso un subtítulo al libro: de los orbes u órbitas del cielo. Orbes celestes. ¿Bien? De Revolutionimus Orbium Celestium en latín. Las órbitas supuestamente, según Copérnico, eran circulares. En ciencia, una afirmación debe darnos herramientas para poder predecir. Por ejemplo, que en diciembre del 2020 por el este va a salir Orión a tal hora y por tal lugar, y lo podemos confirmar. O sea, me permite hacer predicciones la afirmación científica, a diferencia de la afirmación mágica. O sea, ahorita mi interpretación de los libros sagrados me hace decir que el bagre o Vulcano se van a enojar, va a temblar. ¿Cuándo? Mañana a las 12 del día. Se los dejo la tarea.
Apunten. Mañana. Miércoles. ¿Miércoles qué? 18 de septiembre de 2019. A las 12 del día, dice el profesor Alba, a través de su interpretación de los libros sagrados de los romanos y de los japoneses, que el Bagre y Vulcano se han confabulado para que tiemble en la Ciudad de México mañana a las 12. Y es septiembre, estamos en temporada de sismos. Pues si danzamos para que eso no pase. Ese es el plan. De tanto brinco, vamos a hacer septiembre. Si ofrecemos el corazón de una virgen para eso. De una mujer virgen. Es tan difícil. Que suceda, digo. ¿Qué mente tan conchambrosa tienen? Por favor. ¿Qué piensa de ese doctor que dice que se puede predecir los sismos? Que Copérnico tenía más razón en que las órbitas eran circulares. Copérnico no estaba tan equivocado. La órbita de la Tierra es casi circular. 1543 sale publicado el libro de Copérnico. 1609, Nueva Astronomía, publicado por Johannes Kepler. En ese libro Kepler afirma que Copérnico tiene razón, los planetas y la Tierra se mueven alrededor del Sol, pero Copérnico está equivocado. Las órbitas no son circulares, son elípticas. Y el Sol no está en el centro de la elipse, está corrido hacia uno de los focos. Una elipse es una cosa así, no es un círculo, tiene un eje mayor, tiene un eje menor, esto está más mayor que este, eje mayor, eje menor, y tiene un centro donde se cruzan el eje mayor y el menor. Es una elipse. El Sol, según Copérnico, no está aquí. En sí, la Tierra se mueve en una elipse, no en un círculo, alrededor del Sol, según Kepler. Según Kepler, se mueve en una elipse alrededor del Sol, pero el Sol no está en el centro. Las elipses tienen otro parámetro que tiene que ver con la curvatura cuyo eje es el eje mayor. Esos son los focos. Los focos de la elipse. Una elipse tiene dos focos, uno en cada lado en los extremos del eje mayor. De hecho, si yo corto una elipse a la mitad, lo que tengo son dos parábolas. Y las parábolas también tienen un foco. Lo definimos geométricamente. ¿Bien? Okay. Lo que dijo Kepler en Nueva Astronomía, su libro de 1609, es que los planetas como la Tierra giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos. Primera ley de Kepler. Primera ley de Kepler de cómo se mueven los planetas en el universo. ¿Bien? Entonces, corrige los errores o las falacias de Copérnico, pero las falacias de Copérnico no fueron falacias intencionales, no fueron para engañar a la gente, fue todo lo contrario. Él pretendía acercarse a la realidad, a los hechos. O sea, no decir una falacia, sino hacer una afirmación basada en hechos. Yo veo los planetas giran alrededor del Sol. El Sol está en el centro y las órbitas son circulares. ¿En qué hecho se basaba? En las observaciones de cientos de astrónomos a lo largo de miles de años. Por sí ya eran miles de años. ¿Bien? Se equivocó en una parte. ¿Sí? Kepler lo corrige. La segunda ley de Kepler, a la fecha los astrofísicos no han encontrado errores. Es una afirmación más basada en hechos, mejor basada en los hechos que ya tenía disponibles Copérnico, pero le faltaban herramientas matemáticas para poder sacar más información. Bien. Por cierto, la segunda ley de Kepler dice que los planetas se mueven más rápido aquí que acá. Bueno, si está aquí el Sol,
Si aquí está, en este foco está el Sol, cuando los planetas están por aquí se mueven más rápido que cuando están por acá. Cuando están lejos del Sol se mueven más despacio, cuando están más cerca del Sol se mueven más rápido. ¿Por qué? Kepler no lo pudo contestar. En lugar de decir una falacia, una mentira de buena fe, mejor decían, no sé. Fue más científico. Si al científico le faltan evidencias para hacer la afirmación, lo mejor es quedarse callado. Ese investigador que dice que puede predecir los sismos, mejor debe quedarse callado. A menos que tenga las evidencias que le puedan, con las que demuestre que puede predecir cuándo va a haber un sismo y dónde. Y de qué magnitud, por ejemplo. Bien. Pues tenemos que basar nuestras afirmaciones en hechos. Los hechos en los que se basó Kepler para poder decir que las órbitas son elípticas, más que la órbita de la Tierra, más que medir la órbita de la Tierra, lo que hizo fue revisar las observaciones del movimiento de Marte registradas por otro astrónomo, nacido en Dinamarca, antes de Kepler, era más viejo que Kepler, Tycho Brahe. Tycho Brahe había medido con gran precisión los movimientos de los planetas. Y cuando Kepler trató de explicar con la ecuación del círculo la órbita de Marte, nada más no daba. ¿Qué fue lo que hizo? Pues bueno, a ver, se tiene que estar moviendo alrededor del Sol, pero el círculo no me da. Y si pruebo el triángulo, no, pues no. Entonces, la siguiente forma geométrica o trayectoria geométrica que se le ocurrió pensar o probar matemáticamente para las observaciones, mediciones del movimiento de Marte fue ¿qué sigue del círculo? Pues el círculo aplastado, un círculo excéntrico, un círculo deformado, una elipse. Una elipse es un círculo deformado. ¿Qué sería un círculo? Con base en esta definición de la elipse. Un círculo es una elipse cuyos ejes mayor y menor son de la misma magnitud. Y los focos están en el centro. A eso se le llama un círculo de excentricidad 1. Una elipse tiene una excentricidad distinta de 1. De hecho, la excentricidad de la órbita de la Tierra es de 0.90 y algo. Casi un círculo. En cambio, la de Marte y Plutón no digamos. De hecho, por eso a Plutón lo sacaron de la categoría de planeta, porque es un planeta demasiado planetizado. Tiene otras propiedades. Su órbita es elíptica, es la más elíptica de los antiguos 9 planetas. Y además es muy diferente a la órbita de los demás planetas, pero obedece a las leyes de Kepler. Sigue el mismo movimiento en el sentido de que cuando está cerca del Sol va más rápido que cuando está lejos del Sol. O sea, obedece a las 3 leyes de Kepler, solo que tiene algunas diferencias respecto a los otros 8 planetas. Por eso se les separó. No es por sangrones o que es que no queremos a los gringos porque lo descubrió un gringo. No. Plutón sí lo descubrió un astrónomo norteamericano, Clyde Tombaugh, en 1930. Y fue un gran hallazgo astronómico. Y durante muchos años desde entonces creímos que era un planeta como los otros 8. A finales del siglo pasado, 1990 y algo, los astrofísicos profesionales se reunieron a revisar los datos que había de Plutón y de otros cuerpos alrededor del Sol y dijeron, no, Plutón se parece más a esos que a estos. Pongámoslo en ese grupo. Planetas enanos. Que no es el único. Hay varios planetas enanos que son distintos a los otros 8 planetas del sistema solar. Por la astronomía, nosotros somos biólogos. Los biólogos estudiamos la vida. Biología. Es el estudio de la vida. En cambio,
astronomía o astrofísica, vamos a poner aquí ¿cuál debería ser el nombre de este campo del conocimiento? El estudio de los astros. Astrología. Por miles de años la astrología fue el estudio del movimiento de los astros. Solo que hubo un pequeño problema. Decíamos que Zeus está enojado, o sea, esa estrella brillante que veo ahí que se mueve está enojada y te va a caer el mal del cuerpo. Vas a reprobar el examen. Mañana va a temblar. Van a deponer a un rey, van a invadir un pueblo a otro. O sea, se empezaban a hacer predicciones, pronósticos, con base en el estudio de los astros. Y no siempre se cumplían las predicciones o los pronósticos. Había otra disciplina que era el ponerle el nombre a los astros. Serían falacias post-hoc, ¿no? O sea, el hecho de... Sí. Luego lo que hacían es que le arreglaban. Es que me dijiste que iba a pasar. Es que no te dije que también la otra estrella decía que no iba a pasar eso. Entonces había un 95%, pero un 51% de probabilidades de que para ser astrólogo y te daban tu título, fue lo que estudió Copérnico, aunque nunca se tituló. Kepler sí. Kepler estudió astrología y se tituló. Y muchos años vivió de hacer horóscopos, cartas astrales. Y cuando no le pedían una de esas, entonces se ponía a hacer sus cálculos de planetas. Pero de algo tenía que vivir. Le pagaban por los horóscopos, no le pagaban por hacer cálculos de planetas. De algo tenía que vivir. No había SNI. De algo tenía que vivir. La astronomía es el nombre de los astros. Con Kepler, con el postulado de las primeras dos leyes de Kepler en 1609, se empieza a separar la astronomía de la astrología. Se vuelve ya un estudio más del movimiento de los astros sin tener que ver con qué va a pasar con las personas en la Tierra. ¿Sí? Eso es la historia de la astrología a la astronomía. Finalmente, los modelos matemáticos como los de Kepler y los siguientes astrónomos como Newton empiezan a describir cuál es el movimiento de los astros y cuáles pueden ser las causas reales del movimiento de los astros. Y llegamos así a la astrofísica. Un camino de varios miles de años de generación de conocimiento. ¿Sí? Hoy en día ya no, todavía me he encontrado por ahí en unas universidades que dan títulos de astrólogos. La astronomía se ha vuelto una actividad para amateurs, aunque algunos cobran, aficionados. Y para ser astrónomo no tienes que estudiar lo mismo que para ser astrofísico. Para ser astrofísico tienes que entrar a una universidad a estudiar la carrera de física, la licenciatura en física, y luego aventarte un doctorado en astrofísica. Para ser astrofísico. Para ser astrólogo, pues te vistes raro y sales en la televisión, contratan en algún periódico. Para ser astrónomo, lee mucho, pregunta a gente que ya esté en astronomía. Te puedes comprar un telescopio o no, puedes hacer tu telescopio o no, porque puedes hacer astronomía a simple vista, muy pocos la hacen. Desafortunadamente se ha perdido esa tradición. Se puede hacer astronomía con binoculares, es más económica y se puede hacer bastante buena astronomía. Son más baratos que un telescopio, un buen telescopio. O si hacen un buen cochinito, se pueden comprar un buen telescopio. O pueden hacerse un buen telescopio. ¿Les interesa? Vayan con sus compañeros del club AstroWami. Ahí les pueden enseñar a hacer telescopios.
La mayoría están en la carrera de física, no de gratis. ¿Sí? Porque algunos de ellos quieren ser astrofísicos, por eso metieron a estudiar física. Luego harán su posgrado en astrofísica. Pero mientras ya están siendo astrónomos. En el Club Astrowami también hay biólogos, y hay chicos también, hay muchachos, compañeras de ustedes, también de sociales. Y hay otro club de astronomía en Azcapotzalco, donde también hay de diferentes carreras. O sea, para ser astrónomo, ustedes nada más tengan ganas y hagan, lean mucho. Van a tener que estudiar también matemáticas y física como la de sus compañeros astrofísicos, pero no tienen que aventarse un posgrado ni presentar exámenes. Esto es más por gusto. Esto es más por traumas personales. Sí, porque para tener un título universitario uno debe ser medio masoquista, por eso están ustedes aquí. Deben gozar el sufrimiento. Ay, no sé si voy a reprobar. Díganme si eso es gozo. Y sin embargo, están en eso y para eso están aquí, para eso vienen a sufrir a la universidad. Bueno, esta es la historia de la astronomía muy abreviada. ¿Qué onda con esto? La biología. ¿Cuándo surge la biología? O el perro ladró, te vas a morir. La gallina puso 2 huevos, mañana vas a tener buen día. No existen, salvo el barrio de los japoneses. No existe la misma historia, los mismos antecedentes históricos en la biología que en la astrología. La astronomía, podemos poner una fecha de nacimiento, 1609, con la nueva astronomía escrita por Kepler. Es más, un autor, Johannes Kepler, lugar geográfico, la actual República Checa, es donde se encontraba cuando trabajó en eso. La biología, ¿de dónde sale? ¿Cuándo sale? No vamos ahorita les digo, a tratar de llegar a qué es la vida, sino cómo es la vida. Son de diversos orígenes, ¿no? Civilizaciones diferentes. Mira, así como tenemos teorías, ¿qué hace la astronomía, la astrología que intentaba, que finalmente lo logra la astronomía y la astrofísica? ¿Qué es lo que estudian? Lo que son los astros y lo que es sus movimientos puede predecir con gran precisión algunos fenómenos astronómicos, otros no. ¿Sí? Muchos dicen, no, es que Betelgeuse va a ser caput, va a ser como una supernova. ¿Cuándo? No sé. Pero tiene todo el comportamiento espectral que hace sugerir que dentro de algunos miles o millones de años va a ser como una supernova. ¿Sí? Se pueden hacer algunas predicciones precisas y otras no tan precisas. Pero no están diciendo, no es que Orión está enojado y entonces, no. Ya no se toma el argumento mágico para hacer la predicción o el pronóstico astrofísico. Ojo. Se puede decir cuál va a ser lo que suponemos que puede suceder, lo que el marco teórico, los postulados fundamentales de la astrofísica, ¿cómo le llamamos eso? Los paradigmas de la astrofísica. ¿Cuáles son los paradigmas fundamentales de la astrofísica? ¿Con qué se funda la astrofísica? Todos los cuerpos astronómicos, todos, no solo los planetas, se mueven en elipses. Cierto, no es Kepler que lo puede explicar, sino que empieza a explicarlo es Newton. ¿Por qué los planetas van más rápido aquí que acá? Kepler se quedó sepa la bola. Pero los astrónomos europeos seguían preguntándose ¿por qué los planetas van más rápido aquí que acá? En 1666, 67 por ahí, 1666, quizá por eso la bestia, la bestia de Isaac Newton, en 1666
1666, es decir, Isaac Newton da la primera respuesta razonable a este fenómeno. ¿Por qué los planetas van más rápido aquí que acá? Porque el Sol ejerce una influencia, una fuerza, que depende de la distancia entre el planeta y el Sol, que cuando están muy cerca, cuando la distancia es pequeña, la fuerza es muy grande y entonces se acelera. En cambio, cuando están lejos, la fuerza, cuando la distancia es grande, la fuerza es pequeña y entonces el Sol ya no jala tan fuertemente al planeta. Y entonces el planeta aquí se mueve más despacio. La fuerza de gravedad es el segundo paradigma fundacional de la astronomía. El primer paradigma fundacional de la astronomía es, aunque no lo interpretó así Kepler, él nada más hablaba de planetas y el Sol. Pero cuando empiezan los astrofísicos, con los años, a lo largo de los años, a observar que no es el Sol la única estrella, bueno, más bien, el Sol y las estrellas son lo mismo, eso lo descubrieron hasta apenas hace como unos 200 años, más o menos, que se dan cuenta que el Sol y las estrellas son lo mismo, solo que el Sol está muy cerca y las estrellas están muy lejos. ¿Qué son las estrellas? Soles muy lejanos. ¿Qué es el Sol? Una estrella muy cercana. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? El Sol. Por ahí, sí, háganle la pregunta a cualquiera de sus amigos, ¿cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Alfa Centauri. Y le van a decir, Alfa Centauri, o la estrella Alfa del Centauro, los 10. Los que sé. Sí, no, los que medio le sepan a la ciencia, a la astronomía, van a decir, van a decir con aire de sapiencia, Alfa Centauri. No, man, ¿me dices que eres astrónomo aficionado? Eres astrónomo del nabo. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. 150 millones de kilómetros promedio, porque luego está un poquito más lejos, un poquito más cerca, porque la órbita es elíptica y el Sol está en el foco de la órbita de la Tierra. Bien, bueno, ok. Entonces, primer paradigma, se extrapola a todos los astros giran alrededor del más masivo, diría Newton, en órbitas elípticas. Así como la Tierra y los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, el Sol y el resto y sus planetas giran alrededor del centro, alrededor de la galaxia, no del centro, alrededor de la galaxia en órbita elíptica. Y la galaxia gira alrededor de un centro del cúmulo local en forma de elipse. Y el supercúmulo se mueve también en forma elíptica alrededor de otro centro gravitacional más masivo, más grande en algún lugar de algún lugar. ¿Bien? O sea, es el primer paradigma fundacional de la astronomía o de la astrofísica. Segundo, todo se jala por gravedad y depende de la masa de lo que se encuentra en el centro del sistema. En el centro, apenas en el centro geométrico, vamos a decir. ¿Bien? Hay postulados que describen al gran fenómeno. ¿Cuáles son en la biología? Por ahí decías, ya lo dijiste hace. La teoría celular. El primer postulado, el primer paradigma es la explicación de que todos los seres vivos estamos hechos por células. Le llamamos teoría celular. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Quién la postuló? ¿Cuándo fue? ¿Seguros? Postulada. Bueno, ¿cómo llegaron los humanos a esto? Aquí fue Kepler, 1609, el segundo, Isaac Newton, 1666, y así se van acumulando. ¿Cómo llegamos ahí? Actualmente es, incluso, ¿cuál sería el último postulado de la astrofísica? El Big Bang. Es el último, más reciente. ¿Bien? Ok. Sí, yo lo estaba viendo. ¿Ya alguien ya lo vio? Estaba viendo hace rato.
estás viendo, se muy bien, yo ya mandé la tarea. Está bien, no está bien. La idea es que ese material ustedes lo puedan consultar antes, durante o después. Bien, quien ya lo vio, ¿qué dice? Me encantó porque está muy breve, son 6 minutos. En 6 minutos les dicen lo que yo he dicho en más de una hora para este rollo. Lo puede haber hecho en 6 minutos, pero si no, entonces la clase ya había terminado. Y yo tengo que justificar aquí mi presencia durante 2 horas. Si no, luego me jalan las orejas. De por sí. Ok. La teoría celular, más allá de quién, cuándo, hay 2 cosas que son importantes. Número 1, ¿qué dice? ¿Qué afirma? ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es el postulado? Pues una célula proviene. A ver, usemos lo que definimos como pensamiento crítico, pensamiento con base en ciencia, para que no sea una falacia la teoría celular. O sea, lo opuesto a la falacia. ¿Qué dijimos que es la falacia? No, la falacia. Una afirmación, o un argumento, perdón, un argumento sin sustento que no se basa en hechos, o más bien contra los hechos, ¿Qué sería una verdad? Perdón, una falacia, lo opuesto. Un argumento basado en evidencia que afirma los hechos. ¿Cuál es el hecho que afirma la teoría celular? Que los seres vivos están Los seres vivos están formados, los organismos, vamos a poner, para hablar de seres vivos, los organismos están formados por células. Esto es el hecho. Bien, este es el hecho. ¿Cuál es el sustento? Para que no sea una falacia. Pues las observaciones. ¿Cuáles observaciones? Desde las de Leeuwenhoek en Holanda, en los Países Bajos, la observación, o las observaciones microscópicas. Sí, el nombre de célula no me gusta porque es una mala traducción al español. The name of cell was stated by who? Robert Hooke. Le hacemos así a Isaac Newton. Estas veces porque él es histórico. No como el capitán Garfield. Hooke. También. Que yo creo que para Newton este sería como el capitán Garfield. Robert Hooke e Isaac Newton fueron contemporáneos. Ambos ingleses, ambos filósofos, ambos matemáticos. Hooke era ingeniero, Newton no. Hooke era arquitecto, Newton no. Ambos hicieron astronomía. Y Hooke hizo afirmaciones que también hizo Newton. Pero a diferencia de la célula, varias de las afirmaciones que hizo Hooke, que también hizo Newton, de esas afirmaciones, Hooke nunca presentó evidencias. Constituyó pleito a muerte casi. Sí, hasta que se murió Hooke, que había sido el presidente de la Royal Society. A la muerte de Hooke, Newton asume la presidencia de la Royal Society y quema el retrato de Hooke. Entonces no sabemos cómo era Robert Hooke. No hay ningún retrato de él. Quiso borrarlo de la historia, pero no pudo. Al menos no de la historia de la arqueología. Ni siquiera de la historia británica, porque durante la vida de Robert Hooke, Londres se incendió y hubo que reconstruirla, y el arquitecto fue Robert Hooke.
Entonces, su mayor obra es la ciudad de Londres. El arquitecto e ingeniero. Bien. Entonces, Hooke describe cells como las observa con un microscopio que él hizo. Así como Newton hacía telescopios, Hooke hacía microscopios. ¿Sí? Y con los microscopios trataba de observar diferentes cosas, así como en Holanda, Leeuwenhoek también veía gotas de vino, gotas de agua, gotas de baba, ¿sí? De sangre, de semen, de fluidos biológicos, de hombres y de mujeres y animales, y encontró en todos ellos, él los llamó Leeuwenhoek. Es más fácil en inglés que en holandés. Él les llama animáculos. Pero el nombre que nos llega es el de cells, que los observa Robert Hooke en diferentes muestras de maderas, como corcho. El corcho es una madera, es una forma de madera. Entonces, y lo que ves le recuerda a las celdas de los monjes, donde se encerraba, se enclaustraban los monjes a rezar y a hacer sus meditaciones. Las celdas en los monasterios. Entonces, el nombre correcto tendría que ser celda. Ojo, con C no con Z. No confundan con los videojuegos. Celda, pero al español lo traducimos como célula. Todos los organismos están formados por celdas o células. Y eso fueron varios los observadores, algunos filósofos, algunos talladores de lentes, ¿sí? Como Leeuwenhoek. Leeuwenhoek vivía en Holanda y Holanda era un país de comerciantes principalmente. ¿Sí? Vendían telas y Leeuwenhoek las toma de las lentes que usaban los comerciantes de telas para ver la calidad de las fibras. La calidad de una tela todavía a la fecha se define en función de la trama y el número de hilos que forman la trama de una tela. Una tela fina tiene un número muy grande de hilos por unidad de superficie, mientras que una tela rústica, burda, tiene un menor número de hilos. Y eso se puede ver con lentes microscópicas. Entonces, lo brillante de Leeuwenhoek, principalmente, que es el que se le reconoce como el inventor del microscopio biológico, es que en lugar de seguir viendo telas, se puso a ver cochinadas. Si eso andar viendo lo que la gente tenía en la boca, no es así como. Bueno, los biólogos nos acostumbramos a eso. Y entonces, a veces cuando tengo yo que limpiar cosas en casa, pues lo que digo es que bueno que estoy biólogo. Qué bueno que soy biólogo, si no estaría yo también ensuciando. Así limpié la de mis sobrinos, limpié la de mis hijas, Recuerdo que cuando era yo más joven, nos habían dejado todavía con sus papás, y mi hermano fue a dejarnos al sobrino, y estaba yo con mi novia y con mi hermana, y en eso el sobrino, entonces se levantan mi hermana y mi novia a tratar de limpiar, y nada más digo, ¿saben qué? Se me van, yo limpio, si no voy a limpiar triple. ¿Sí? Es lo bueno ser biólogo. Y uno sabe, huele feo, se ve feo, pero uno aprende a soportarlas. ¿Bien? Entonces, la biología no es del asco, es de aguantar el asco. Entonces, Leeuwenhoek tuvo esa brillantez, como Galileo tuvo la brillantez de tomar el catalejo de los navegantes, no para ver barcos, sino para ver la luna y las estrellas. Entonces, a veces las disciplinas científicas surgen de momentos de aquellos momentos en los cuales hay gente que no tiene nada que hacer. Ocio. Y curiosidad.
El ocio sin curiosidad lleva a la perdición, el ocio con curiosidad lleva a la ciencia. ¿Bien? Y tal vez lleva a la perdición. Es el primer postulado de la biología, el primer paradigma fundacional de la biología. No hay una fecha, son varios a lo largo de años. Y se acumulan, un poco como el trabajo de Copérnico. Hay quienes dicen que la física y la ciencia moderna surgió con Galileo cuando tomó el telescopio. Y hay quienes decimos que no, que fue con Copérnico, cuando cambió el paradigma del geocéntrico al heliocéntrico, sobre el cual trabajó Kepler, Newton y todos los demás. ¿Bien? Es decir, a veces muy humanamente queremos buscar un responsable, un culpable, guilty o not guilty, un responsable con una fecha histórica, quizá para celebrar. ¿Celebramos el aniversario del modelo heliocéntrico? Deberíamos. ¿Sí? ¿Celebramos el nacimiento de la teoría celular? Está un poco difícil porque no tenemos una fecha. Quizá podemos tomar como referencia a uno de los iniciadores como Lino, que es de los primeros y que tenemos registro y fechas. Así como podemos ver cómo pasamos de un paradigma al siguiente, el Sol está en el centro, los planetas están alrededor del Sol. Primera fecha sería 1543, el libro de Copérnico. Segunda fecha, 1609, Kepler. Segundo paradigma, los planetas se mueven en órbitas elípticas. ¿Cuál sería el segundo paradigma de la biología? Paradigma número 2. La teoría genética. Es que va junto con pegado. ¿Cuál? Junto con pegado. Sí, son como. Es que fíjate que sí, pero no. Por eso yo lo digo. Sí, pero no. No alcanzamos a escuchar lo que mencionó. ¿Qué dijiste? ¿Cuál teoría? Yo, ¿La otra? De la evolución. De la evolución. Hay un documental ya viejito de National Geographic, es del siglo pasado, década de los 90. ¿Ya lo vieron? Sí. Está en 3 partes. Por ahí lo encontré también en una parte completa, pero mejor uno con calma en 3 partes. Es uno de los buenos documentales de National Geographic, de la National Geographic Society, donde reproducen, y esto es lo más sorprendente, lo más admirable, reproducen los experimentos de Mendel. Y para que se den cuenta realmente, también puse aquí en el sitio web del curso, está disponible una traducción al español, porque el texto original está en alemán, del texto de 1865 de Gregor Mendel. ¿Sí? ¿Cómo se llama el trabajo? Aquí tengo el título, lo puse en la clase de hoy. Está en alemán. Versiche über Pflanzen, Hybriden, Verhandelungen des Naturus. Esa cosa. Sí, pero el texto ya está en español. Ya, el texto está en español. ¿Ya lo bajaste? Para que nos leas el título en español. ¿Alguien lo bajó? Está el vínculo para que lo puedan bajar. Pero Es un PDF. Ustedes lo pueden leer. Léanlo hoy, por favor, para que hablemos de la próxima clase. ¿Cómo se llama? se está descargando. Se está descargando. Está un poco. Se está descargando el teléfono. La pila del teléfono. Ahí está. Ajá. Experimentos en hibridación de las plantas. Experimentos sobre la hibridación. En la hibridación. En la hibridación de las plantas. de las plantas. ¿Cuáles plantas? Chícharos. Aquí no dice, pero chícharos. Guisantes. Dice en el documental, está doblado al español. Guisantes. Le dicen guisantes. Está doblado al español en Chile, me parece. Son buenos doblando al español, igual que los colombianos. ¿Sí? Los que doblan, no los. El acento colombiano luego se nota igual que el chileno. Igual que el mexicano.
Ok. Pero se puede tener un español más plano, más neutro, en esos tres países. Uno muy al sur, otro en medio y otro hasta arriba, en el norte. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Y son los donde se habla el español más neutro en esos países. No en España, que es el país donde menos español se habla. ¿Sí? De habla hispana, supuestamente. Bien, la teoría genética, esta sí tiene fecha. 1865. ¿Sí? Y tiene autor Gregor Mendel. ¿Qué era Mendel? Ya mencioné que Kepler era astrólogo, matemático, le hacía el monje, era físico. Bueno, él se ordena, lo mandan a la escuela para no morir de hambre y lo mandan al monasterio para no morir de hambre y de estudio. Y ya habiéndose ordenado, ¿en cuál orden fue? Agustino. Los agustinos recoquetos, dice mi hermano. Estudia física en Viena. En Viena. Estudia con los mejores físicos de la época, físicos y matemáticos de la época. O sea, era un monje muy ilustrado y muy preparado en ciencia, muy hábil en matemáticas. Y estando en sus tareas en el monasterio, en sus tareas parroquiales, era uno de los encargados del cultivo de los alimentos de los monjes. Por ejemplo, estaba a cargo del invernadero. Y lo que también es que era muy curioso. Y se preguntó sobre el paradigma de la herencia como se manejaba en el siglo XIX. Eso lo escribe brevemente en el documental. En el siglo XIX ya las personas trataban, sobre todo los productores de agrícolas, de ganado, los ganaderos, los agricultores, se preguntaban cómo podemos mejorar nuestra producción. Una pregunta muy económica, muy pragmática. Necesitamos alimentar a la gente, necesito hacer negocio vendiendo los alimentos para la gente. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer mejores alimentos? ¿Cómo puedo hacer granos más grandes? ¿Cómo puedo producir más algodón? ¿Cómo puedo producir más lana? ¿Sí? Y una lana más suave quizá, más blanca, por si algo, que incluso pueda teñir mejor para hacer telas de diferentes colores. Si nada más produzco lana negra, pues está bien para la moda de invierno, pero la moda primavera-verano, ¿cómo va a ser? ¿Bien? Entonces, son preguntas muy prácticas, muy pragmáticas. Y la explicación que se daban entonces los agricultores y los ganaderos y la gente es que pues, los hijos se parecen a los padres. El papá es alto, la mamá es baja, o al revés, y los hijos deben ser intermedios. Pues no, algunos son chaparritos, son altos. ¿Sí? ¿Bien? O sea, como que no había esa explicación. Y finalmente lo que logra Mendel es, a través de cuantificarlo, a través de un modelo matemático, esto es un modelo matemático, logra la explicación de la naturaleza, de cómo se transmiten las características de los padres a los hijos, a los nietos, etc. Otra cosa que también observa, hay diferencias, se van diferenciando. Observación que también hizo otro cuate que tampoco se tituló. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya vámonos. No, se me titulan, ¿eh? Si no, yo mismo lo voy a reclamar. Tercer paradigma. La teoría de la evolución. ¿Pero cuál? Evolutiva. Ya había una explicación de por qué los organismos no siempre son iguales. Algunos asumían, no, es que así los hizo Diosito. Está en el Génesis.
¿En cuál día? No me acuerdo, en uno de esos días. Y además primero hizo unos y luego hizo otros, pero los hizo así ya la gran diversidad, la gran variedad de organismos. Algunos no se la creyeron. Uno de ellos fue Lamarck, en Francia, y otro de ellos fue en Inglaterra, pues era inglés, Erasmus Darwin. Vivían en Escocia, la familia tenía propiedades en Escocia. De hecho, por eso mandan al nieto a estudiar, a los dos nietos a estudiar a la Universidad de Edimburgo. El hijo de Erasmus era médico y quería que los hijos fueran médicos. Entonces manda a los dos hijos a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Uno de ellos, Carlitos, Charlie Brown, no es Carlitos, no, otro. Carlos llega a la universidad, lo mandan a clase, la primera clase es una clase de disección y sale vomitando. Él no aprendió a ser biólogo, tenía que aguantar las náuseas. Y entonces decide no estudiar medicina. Dice, papá, pues de algo te tienes que quedar a estudiar en la universidad. Entonces estudia para ministro anglicano. Estudia teología. Y dentro de los estudios teológicos estudian geología. Y con base en los trabajos de Lyell, el libro de Lyell, Charles Darwin